Seguimos, estamos en esta edición especial de La Tertulia, con el foco puesto en Danilo Astori, 1940-2023. Nos acompañan dos economistas y dos politólogos, Hernán Bonilla y Santiago Soto, Daniel Chaschetti y Adolfo Garcés. El contador Danilo Astori, que falleció este viernes a los 83 años, fue miembro fundador del Frente Amplio en 1971 y luego, desde el regreso a la democracia, un referente fundamental en la modernización ideológica y programática de la coalición de izquierdas. En las elecciones de 1989, Astori acompañó a Líber Seregni en la fórmula presidencial. En 1994 fundó Asamblea Uruguay, el espacio de izquierda moderada que en los comicios de ese año llegó a ser el más votado dentro del Frente Amplio. Fue senador entre 1990 y 2005, ministro de Economía en los dos mandatos de Tabaré Vázquez, o sea, 2005-2010 y 2015-2020, y vicepresidente de la República junto a José Mujica entre 2009 y 2014. En esa administración, Astori mantuvo serias diferencias desde la conducción económica con iniciativas provenientes del sector de Mujica, el MPP, aunque públicamente siempre manifestó su lealtad al primer mandatario. Porque es el presidente de la República que eligieron los uruguayos, en el gobierno que eligieron los uruguayos, y el presidente habrá de contar permanentemente con nuestra lealtad y con nuestro apoyo. Después de la derrota del Frente Amplio en las elecciones de 2019, Astori destacó muchas de las reformas impulsadas por la coalición de izquierdas en sus 3 periodos, pero al mismo tiempo buscó contribuir al proceso de autocrítica que esa fuerza política debió encarar. Así hablaba, por ejemplo, en entrevista acá, en Perspectiva, en diciembre de 2020. Para mi gusto, una de las bases fundamentales del proceso autocrítico que tiene que llevar adelante el Frente Amplio es que en los últimos tiempos, y justamente mientras avanzaban los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio, que han sido fundamentales para lo que yo voy a decir ahora, actuamos básicamente sin tener en cuenta o teniendo poco en cuenta a los que piensan distinto. No les hemos hecho lugar en la elaboración de reformas estructurales, no les hemos hecho lugar en la propuesta de rumbos de política, de grandes rumbos de política hacia el futuro. Les pregunto ahora por esta otra faceta, si se puede separar, de Danilo Astori. ¿Cuál es su legado en materia política? Empiezo con Daniel esta vez. Bueno, yo destaco mucho su papel en la renovación del Frente Amplio. Si bien, su principal actividad en esa materia se da en los años 90 y es muy, traumática porque le genera costos muy grandes. Él creo que trabajó mucho para que el Frente Amplio se transformara en un partido moderno. Trabajó para apoyar los cambios programáticos, que no eran sencillos. Fito lo explica con Jaime Jaffé, lo explican muy bien, cómo el Frente Amplio se fue moderando, cómo se utilizaron estrategias como el encuentro progresista y un programa, rebajado, que era lo que necesitaba el Frente Amplio para poder llegar a sectores sociales que hasta ese momento tenían ciertos reparos, pero también trabajó con la idea de que para instalar la idea de que los partidos políticos tenían que renovarse permanentemente. Él le llamaba actualización ideológica. Creo que eso es un legado importante. Luego, esa tremenda sinceridad, ¿no? Creo que esto que recién veíamos respecto al espíritu, ¿cómo podríamos llamarlo? Exclusivista del Frente Amplio, ¿no? Es decir, esta idea de que tengo mayoría y puedo tengo legitimidad para imponer mis perspectivas, y no dar espacios.
reclamar ese tipo de cambios en la forma de hacer política me parece que es una actitud muy valiente, y que distingue a Astori de otros políticos. Es más fácil decir nos alejamos de las organizaciones sociales o tuvimos un mal candidato. Astori prefería tocar el dedo en la herida, ir a fondo, y me parece que eso nos habla de un político que no reparaba en costos y que trataba de ir a la raíz de los problemas. Otro aspecto, y con esto termino, que me parece realmente importante fue la defensa del concepto Frente Amplio, de la etiqueta, ¿no? Es decir, varias veces la etiqueta fue cuestionada o hubo estrategias superadoras de crear frentes más amplios, y él lo comprendió muy bien, que esa etiqueta tenía una identidad y una raíz popular muy fuerte, y creo que en ese sentido me parece que ahí estamos hablando de un Astori político, ¿no? Capaz de olfatear cosas que un economista capaz que no las vería, y él las vio, y creo que ahí le ganó la pulseada a Tabaré Vázquez. Es algo que habitualmente no se dice, porque en el relato como que Tabaré Vázquez es el estratega, el estratega eficaz que no pierde ninguna batalla, pero en realidad me parece que en la lucha por mantener la etiqueta Frente Amplio frente a otras etiquetas como eran Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, etcétera, etcétera, me parece que ahí Danilo Astori comprendió bien y mejor que los otros que esa etiqueta era muy relevante y que no merecía ser cambiada. Esta vez dejo a los economistas para el final, así que paso primero a Fito, ahora. Dale. Sí, primero como un marco, ¿no? Voy a la primera intervención de Daniel, que cuando reivindicaba la dimensión o la identidad de Astori como político. Sí, un político, un economista que pronto se metió en la política, que lo hizo con mucho brillo, a quien yo colocaría dentro de una tradición muy importante en Uruguay, que es la tradición doctoral. Desde Pibel Devoto para adelante, ¿no? Estamos acostumbrados a ir y venir con ese prisma analítico, ¿no? La política uruguaya, como política de partidos, desde luego en el siglo XIX, colorados y blancos, y yo qué sé, ¿no? Pero al mismo tiempo como política donde hay doctores y caudillos, y ese prisma analítico, con todo lo complicado que puede ser, yo creo que sirve para ubicar a Astori, ¿no? Astori dentro de la tradición de los doctores, de los universitarios, que en el siglo XIX capaz que no entendían mucho al principio de política, ¿no? Que no entendieron el papel de los caudillos, que trataron de excluirlos de la política, pero que poco a poco fueron entrando en los partidos y le fueron agregando mucho valor a los partidos. Entonces, Daniel decía hace un rato, qué bueno que Astori haya hecho política, y yo digo, qué bueno que que haya doctores que den el paso a la política, por más que yo también pienso que es necesario también para las sociedades que haya doctores que no den el paso a la política, y siempre reivindico el papel de Carlos Ferreira, todo lo que aportó Carlos Ferreira hace 100 años, sin ser colorado ni blanco, y desde el estadio, desde su cátedra de conferencia, ¿ah? O un caso similar, le tiro el centro a Hernán, con puntos de contacto, hoy estoy para las comparaciones raras, el caso de Ramón Díaz. Ramón Díaz, también aportando más a la política desde fuera de los partidos que desde dentro, por más que pudiera tener alguna simpatía, como Hernán cuenta en esa excelente biografía que escribió. Entonces, ese marco para mí es importante. Astori el doctor, y Astori doctor agregándole muchísimo valor al Frente Amplio en cosas que ya se han señalado y que seguramente van a seguir abundando ustedes. Incorporo esta observación que hace Gastón desde la audiencia. La delicadeza de sus expresiones para decir verdades dolorosas fue un sello, fue el sello de Danilo Astori como político. Sí, sin dudas, creo que lo que dice Fito, ¿no? De que Astori representó muy bien esa tradición doctoral, ¿no?
y en buena medida la elección interna que peleó con Mujica fue un choque claro entre un caudillo popular y un doctor que también tenía su respaldo popular, ¿no? No, en esa interna no votó mal. Pero quizás la diferencia, ¿no? El caudillo, en general, siempre está buscando maximizar la votación, ¿no? Su principal objetivo es cómo tener más votos, cómo ganar la elección. A uno le da la sensación de que Astori muchas veces no maximizó eso, ¿no? Sino que tenía otras prioridades. Capaz que tenía una visión más amplia de la película, capaz que le importaba menos llegar él a la presidencia que se plasmaran determinadas ideas y determinados proyectos, pero claramente hay un montón de decisiones que algunas hemos ido repasando a lo largo del programa, en que Astori, si hubiera querido tomar el camino de hablarle a la interna del frente o al militante del frente para tratar de juntar votos ahí, lo podría haber hecho, y tomó la decisión difícil de muchas veces ir incluso en contra de lo que pensaba la mayoría del frente, y ni que hablar la base más militante del Frente Amplio. Creo que eso es muy, muy valioso. Y después también, dentro de esa tradición doctoral, Astori hizo una decisión de seguir la vocación política, ¿no? Astori, desde el 89 para adelante, claramente, aunque se recordaba que fue uno de los fundadores del Frente, pero del 89 para adelante fue senador. Incluso siguió siendo senador cuando tuvo cargos en siempre renovó su banca, ¿no? Y creo que esa decisión de volcarse a la política, siendo también un participante muy relevante de la discusión de ideas, también es distintivo, porque hay otras de las figuras que se recordaban, por ejemplo, Ramón Díaz ocupó cargos políticos, pero en general entraba y salía de la política y no le gustaba demasiado, ¿no? Sí, y no organizó un partido, no organizó un sector, ¿no? Se puso al frente de un movimiento, digamos, ¿no? Llegó a ser candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Cierto, perdón. Está bien. Pero, la excepción que confirma lo que yo venía diciendo. Pero perdió la interna. A lo que voy es que en todo caso, sí, Ramón Díaz yo creo que influyó muchísimo en el debate de ideas en Uruguay, pero sobre todo desde la prensa, ¿no? Y ese fue su lugar. Cuando entró en política fue, digamos, episódico y casi que accidental cuando se lo pidieron. Pero no tenía esa vocación de servicio público desde la política, más allá que fue un excelente jerarca cuando lo ocupó esos cargos. Para Astori fue su vocación, ¿no? Tenía esa vocación universitaria, claramente una vocación docente, claramente economista, pero esencialmente yo comparto lo que decía Chaschetti, ¿no? Fue esencialmente un político. Miren, qué interesante lo que agrega este oyente Gerardo a propósito de lo que se ha señalado ya en esta tertulia, sobre todo hace unos minutos. Dice, efectivamente Astori nunca pensó en irse del Frente Amplio, pero las cosas que le hicieron y las cosas que toleró llevaron a que muchos dejáramos de votar al Frente Amplio y también dejáramos entonces de votarlo a él. Todo un tema, ¿no? Sí. Todo un tema para el Frente Amplio. Seguimos. ¿Santiago? Sí, eso dejo para el final una reflexión sobre ese tema, trayendo las palabras de Danilo, pero volviendo a esta cuestión del Danilo político, yo creo que ahí Danilo en un momento de los 90 tuvo un cruce de caminos muy, muy importante, ¿no? Que de ser una figura de consenso, había sido candidato de todas las listas, gozaba del apoyo del general, tenía realmente un respaldo muy amplio, y él en un momento se enfrenta a la situación de seguir por donde iba el sentimiento mayoritario de sus compañeros o empezar a construir una opción propia a partir de lo que eran sus convicciones e ideales. Obviamente la reforma del 96 fue el hito clave, junto con Sereni, que hizo un quiebre, digamos, dentro de su posicionamiento. Recordemos, estamos hablando de la reforma constitucional del año 1996, ¿no? Exacto. La que introdujo, por ejemplo, el balotaje, la segunda vuelta. Exacto, sí, y eliminó la ley de lemas a nivel de la acumulación a nivel de la Cámara de Representantes, hizo algunas otras modificaciones relevantes creó el Congreso de Intendentes, algunas otras modificaciones. Bueno, incluyó la obligación de candidato a la presidencia único por partido, ¿no?
y separó las elecciones departamentales y municipales. Hay algunos elementos que cambiaron las reglas de juego institucionales, digamos, electorales, de alguna manera, que venían muy de la historia, pero ese fue un momento de quiebre. Y Danilo, como economista, y volviendo a la primera parte, porque hay un espejo, es un economista, Danilo. En general, no hay economistas que se hayan dedicado a construir su sector de peso político propio durante un periodo tan prolongado adentro de los procesos de izquierda. Y Danilo eso lo hizo incomodando a sus compañeros, sin lugar a duda. Danilo creció políticamente incomodando al sentido común de la izquierda tradicional, del tradicional socialismo, el tradicional pensamiento del Partido Comunista, sin lugar a duda incomodando el sentido común que tenía buena parte de la izquierda tradicional. Él construyó su poder político desde ahí, perdió adhesión a la izquierda desde eso, pero también ganó adhesiones fuera de la izquierda tradicional en ese ejercicio, y también en la confrontación y en la incomodando al electorado tradicionalmente de derecha, porque era como este tipo es frente amplista de izquierda y está diciendo que el equilibrio económico es importante, pero que se pueden hacer cambios en la mejora distributiva y que los países ricos tienen impuestos a la renta y son países que, el sentimiento de incomodidad para mí, el espacio de la incomodidad intelectual en el que construyó el poder político de Danilo Astori es muy importante. Para mí es muy importante. Mirá lo que agrega otro oyente, Daniel, complementando al mensaje anterior. Dice, también pasó lo otro, que mucha gente se fue del Frente Amplio porque el Frente Amplio se tiró muy para el centro con las ideas de Danilo. Y bueno, es que generó una tensión, el que le gusta la cuestión dialéctica, ahí hay una tensión dialéctica entre cómo acumula una fuerza creciendo en el electorado, ¿no? Que pasa a ser una fuerza que es un quinto del electorado, una fuerza que termina siendo más de la mitad del electorado en el año 2005, en ese proceso de crecimiento. Obviamente el espacio de la izquierda tradicional pasó a ser un espacio más dentro de otros espacios, de otras sensibilidades, de otros espacios políticos y formas de ver la política que también estaban dentro del paraguas de la izquierda, y en el cual Danilo tuvo un rol central. Ojo, no fue el único. Mujica, por ejemplo, tuvo un rol central en conectar con sectores desde su perspectiva más caudillista, ¿no? Para retomar esta cuestión de doctores y caudillos que Fito traía muy bien, de conectar con otros sectores sociales que la izquierda tradicional tampoco conectaba, previo probablemente al liderazgo que tuvo Mujica. Pero volviendo al rol de Danilo, yo creo que lo que lo convierte en un rara avis es en haber sido, digamos, el artífice de un espacio político que intentó desde las ideas no preocuparse por incomodar ni adentro ni afuera, y desde ahí hacer crecer, yo creo, de alguna manera al espacio político de la izquierda, y ese espacio que ganó, que construyó ese poder político, fue el que luego le permitió desde el Ministerio de Economía atajar algunos penales de arquero en la entrevista que escuchamos con Javier Daedo, que me parece muy interesante que le hayan puesto. Emiliano, lo felicito, como también salir al ataque. Danilo fue un constructor de una agenda, no fue solamente, digamos, a ver que la izquierda no haga ningún desmán en los temas y yo me dedico básicamente a evitar que gasten plata. Danilo tenía una agenda política que como político la fue madurando durante un largo periodo y como ministro la implementó. Uh-huh. Para ir redondeando, tomo también mensajes de la audiencia. Andrea dice, las reformas que Astori lideró junto a un equipo técnico y político de dirigentes y grupos en el Frente Amplio, Novoa, Vergara, Quechichán, Lescano, Polgar, Álvaro García, Valcorba, constituyeron la pequeña revolución que benefició a las mayorías, lejos de la demagogia de aquella izquierda ética que no se embarra las patas, pero mantiene sus banderas principistas altas sin cambiar las condiciones de vida de la gente del pueblo. Tiene que ver esto con algo que señalaba hace un rato Daniel, creo, ¿no? Cuando hablaba del término radical, ¿no? Ahí hay toda una discusión, ¿no? Porque cuando uno mira la profundidad de las medidas impulsadas por el Frente Amplio, queda bastante claro que algunas son muy radicales, como la reforma tributaria, que genera un efecto progresivo, y otras, bueno, son más para la tribuna, ¿no? Entonces,
la categoría moderados radicales no sirve mucho Sí, sí. para etiquetar a las políticas públicas, ¿no? Es decir, la etiqueta de los que le impulsan tiene poco que ver con los resultados que finalmente se logran. Y me parece que Astori impulsó muchas medidas que pueden ser consideradas como transformadoras, radicales, y lo hizo con un discurso muy racional, moderado, y sin hacer mucha alaraca, ¿no? Entonces me parece que ahí es algo que muchos pueden perfectamente ver. Ahora, yo quería referirme al tema de los costos que Astori pagó, ¿no?, a lo largo de su trayectoria. Creo que Astori fue maltratado, igual que Seregni, ¿no?, dentro del Frente Amplio. Fue muy castigado. Incluso durante muchos años, tú lo recordarás, Emiliano, siempre estaba en el aire la idea de que algún día se fuera del Frente Amplio, ¿no? Porque era como muy tentador contar con Astori para construir un espacio de centro, ¿no? Y esa sospecha, como que algunos la alentaban dentro del Frente Amplio, ¿no? Como que era como una quinta columna, como alguien que trabajaba para el enemigo. Y en ese sentido me parece que bueno, que se le hizo mucho daño, ¿no? Porque a Seregni también, ¿no? Luego que las personas mueren, se reconstruye, ¿no?, la visión, y ya por suerte he visto algunos de los que alentaban ese tipo de insinuaciones y de sospechas, ya cambiar el discurso, ¿no? Pero me parece que en vida y en el juego político algunos no han sido muy leales con Danilo Astori. El reconocimiento en algunos casos llega bastante tarde. Por ejemplo, que le armaran un equipo económico paralelo en la OPP durante el gobierno de Mujica, para mí es una cosa muy insólita, ¿no? Porque ahí también tiene que ver con el desafío a la autoridad, ¿no? De Astori y su equipo, ¿no? Me parece como que han habido cosas que no han estado muy buenas, y que bueno, la muerte trae esa modificación y ese arreglo de los discursos para que las cosas se pongan en su lugar. Sí, sí. Hay oyentes que han hecho en sus mensajes consideraciones como la tuya, agregándole esa expresión tan común en los últimos años, ¿no? ¿Qué sponsor la muerte? ¿Qué sponsor la muerte? ¿Cómo ha llevado a que se modificara el punto de vista o la opinión sobre Astori de algunos que en su momento le pusieron palos en la rueda, lo complicaron, etcétera, ¿no? Fito. La frase es de Horacio Buscaglia. Sí, exactamente. Exactamente. No sé si va Fito ¿sí? Una reflexión final, ¿no? Volviendo al tema de los principistas y de los doctores y todo lo que son capaces de aportar a la política, de lo necesario que son para los partidos, ¿no? Digo, que me gustaría que quedara resonando a propósito de esto, ¿no? De todo esto que estamos hablando, de la importancia de Danilo Astori, de este gran homenaje nacional que se le está haciendo. A mí me encantaría que quedara resonando esta idea o esta preocupación, ¿no? O este reclamo, ¿no? Más principistas en la política, ¿no? En ese sentido, mejores políticos. Y me pregunto concretamente, una vez más, hasta qué punto dentro del Frente Amplio la tradición astorista está suficientemente bien protegida, bien cuidada, ¿no? Hace exactamente un año escribí en Búsqueda acerca de los dilemas del sereñismo, del nuevo sereñismo, ¿no? Y quiero leer un párrafo de eso, ¿no? Si realmente quieren terciar en la interna del Frente Amplio, si quieren construir una identidad distinguible, si quieren convertirse en la principal puerta de regreso de los votantes que fueron emigrando sin prisa pero sin pausa a lo largo de los últimos años, escribí, tienen que arriesgar un poco más en el terreno ideológico y discursivo. Astori aportó el crecimiento y consolidación del Frente Amplio porque arriesgó. Nunca disimuló sus convicciones. Al contrario, siempre habló fuerte y claro. Desde luego tenía la intención de ser el sucesor de Líber Seregni, y por eso compitió con todas sus fuerzas por la candidatura del Frente, con Tabaré y con Mujica después. Pero lo hizo sin renunciar a sus creencias
a contrapelo muchas veces del sentido común de los frente amplistas. El nuevo sereñismo, a veces, para mi gusto, es más tímido que Astori. Se queda más corto de lo que se quedaría Astori. Santiago, vas tú. Sobre Danilo, en un esfuerzo que hicimos de tratar de compilar los 15 años del ciclo progresista en la parte económica, cuando lo presentábamos decíamos, si la economía ciclista se tiene que resumir en un nombre propio, ese nombre es Danilo Astori, ¿no? O sea, representó tanto para, bueno, y en particular para una generación de economistas como la nuestra, pero antes de cerrar y vinculado a esto que decía Fito, en un momento, en una entrevista larga, Lucas Silva le preguntaba con la gente diaria, ¿por qué no te fuiste del Frente Amplio, no? O sea, ¿por qué no se fue del Frente Amplio? Y Danilo decía una cosa que para mí que la quería traer porque habla también del Danilo, de lo que representó Danilo para el Frente Amplio, y dice: porque pertenezco al Frente Amplio, a sus valores, a su ética, a su responsabilidad, a su mirada estratégica, y porque soy de izquierda, y la izquierda en el Uruguay se llama Frente Amplio. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras, y muchas gracias, Danilo. Hernán. No, una reflexión también sobre el tema del legado. Yo creo que hay una parte importante, sobre todo de lo que hablábamos antes, de la obra como gobernante, de su influencia en el debate de ideas en Uruguay que va a perdurar, ¿no? Creo que eso es bien relevante. Después, más en lo inmediato, es difícil para el astorismo en sí como sector sobrevivir a la muerte de Astori, ¿no? Como suele pasar con los sectores políticos cuando muere el líder fundacional, el líder relevante del sector. Es claro que también los sectores moderados del Frente Amplio han venido achicándose electoralmente. Es un gran desafío, y no parece haber, ahí coincido con lo que decía Fito, no veo la bandera de Astori hoy levantada por nadie. Quienes podrían hacerlo se han corrido a la izquierda y no han tenido ese discurso crítico que tenía Astori. Y lo otro que me preocupa también, como una cosa más general, cada vez es más difícil que personas como Astori ingresen a la política, ¿no? Y creo que eso también influye en que el debate político se degrada, y ¿no? Cada vez es más difícil debatir ideas y terminamos discutiendo episodios o intercambiando insultos, ¿no? Eso también es algo que me preocupa. Chaquetti, levanta la mano. Bueno, el legado de Astori lo reivindica Convocatoria Sereñista, que es un grupo que en el antecedente inmediato electoral interno del Frente Amplio logró la tercera posición y algo más de un 20% de los votos. Ahí está Asamblea Uruguay, está Fuerza Renovadora, está Alianza Progresista, el Partido Demócrata Cristiano, etcétera. Son muchos sectores que en la gestión del Frente Amplio trabajaron unidos, que bueno, es como una coalición que se está transformando en un grupo. Tienen el número 95, lo encabeza Mario Vergara. Manini se dio cuenta de que existían y lo llamó el Astori-vergarismo. Esta es una respuesta al hecho de que, bueno, este sector se está perdiendo, no va a lograr superar la muerte de Astori. En realidad ese sector existe. La pregunta, existe naturalmente, ¿no? Como en el Partido Nacional existe el wilsonismo, o como en el Partido Colorado existe un espacio ballista, ¿no? El problema es si encuentra intérpretes. Y creo que en la actualidad hay un grupo, una estructura que está buscando esa representación. Entonces no me cabe duda que, vamos a ver qué suerte electoral tiene, pero no me cabe duda que esa estructura, que tiene senadores, diputados, va a buscar reivindicar el legado de Astori. De acuerdo. Yo sé que la estructura, perdón, Emiliano, sí. Yo sé que la estructura está, ya que vos tenés toda razón del mundo, la estructura está y los que reivindican el legado están. La pregunta es, ¿el discurso de Astori está? En todo este sentido que estuvimos manejando durante esta hora, ¿está todo este discurso capaz de decir, bueno, cuestiones incómodas para la tradición frente amplista?
Y bueno, yo Danilo creo que estuvo no hasta termina recién, de ¿no? estar, ¿viste? Yo creo que no termina de estar, no termina de cuajar. Que hay en una mano la calculadora y en otra mano el astorismo. Les agradezco especialmente a los dos economistas que nos han acompañado hoy, Hernán Bonilla y Santiago Soto, y a los dos politólogos, Daniel Chaschetti y Adolfo Garcé, integrantes de esta edición especial de La Mesa, dedicada al legado de Danilo Astori, en lo político y en lo económico. Nos reencontramos en los próximos días con otros asuntos en otros espacios. ¿Les parece? Muy bien, hasta la próxima. Nos vemos, Hasta la próxima. y eso.